También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Vaya palabras, del apóstol Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vienen tiempos peligrosos. Y la palabra traducida como tiempos peligrosos lleva a la idea de una serie de problemas, dificultades y situaciones estresantes de toda índole, en todas las áreas de la sociedad, así como en la vida familiar. Estos tiempos peligrosos también se darán en el área espiritual y en la enseñanza doctrinal, porque al aparecer la apostasía, estará violentando la sana doctrina, como ya está ocurriendo hoy en día. Este es tipo de ambiente de personas y aún de iglesias que va a marcar a los postreros días. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 3 dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Esto se va a hacer patente por el aumento de la maldad que va a ir destruyendo la vida moral, la vida espiritual de la gente. Esto hará que los corazones se endurezcan más. La piedad irá muriendo. La convivencia humana desaparecerá. Porque habrá amadores de sí mismos. El orgullo y la soberbia hacen que el corazón del hombre se llene de vanidad. El orgullo y la soberbia hace que una persona se sienta único al tener un título, un nombre, un reconocimiento. El orgullo se está infiltrando cada vez más en la iglesia. En siervos que antes compartían la palabra, que antes se les identificaba por sus frutos, por el testimonio. Ahora el orgullo está llenando esas vidas. Llegarán personas avariciosas. Una persona que es avariciosa es una persona poco dispuesta a gastar dinero, incluso renuncia a tener comodidades básicas. Y la avaricia se suele exagerar hasta el punto de que el avaro es un personaje tipo adinerado, codicioso, que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. Hay un ejemplo de John Wells, que poseía una fortuna de más de 21 millones de euros actuales. Sin embargo, vivía como un pobre en una casa ruinosa. Su ropa era casi harapos. Se iba a la cama cuando caía la noche para evitar gastar dinero en velas. Fíjate, eso es ser avaricioso. Ahorrar, guardar. Hay muchas personas que reciben su salario en su trabajo y lo guardan. Lo guardan en colchones, lo guardan en una maleta. Y en vez de incluso ofrendar en una iglesia, en vez de ayudar en una iglesia a la hora de reparar una puerta, a la hora de reparar un suelo, a la hora de pintar, no tengo dinero. Por ponerte un ejemplo. Que en el hogar se necesita comida, se necesita alimentos, pues oye, vamos a depender de la comida basura. Después de los avariciosos vienen los vanagloriosos. Que esto es una muestra excesiva de orgullo. Vienen los soberbios, que es un sentimiento de valorarse por encima de los demás. Vienen los blasfemos,
que esta es una ofensa verbal contra la majestad de Dios. Vienen los desobedientes a los padres. ¿Cuántas veces hemos sido desobedientes a nuestros padres, en nuestra infancia, en nuestra juventud? Son hijos tercos, rebeldes, que no obedecen a sus padres, y cuando los castigan, ni aun así les hacen caso. Dios manda a los hijos en su palabra que obedezcan a sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Lo dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Pero también dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Éxodo capítulo 20, versículo 12. La obediencia a nuestros padres protege nuestra vida ahora, pero además hará posible que disfrutes de la vida que ha de venir en un futuro. Jesús dice que la honra y la obediencia a nuestros padres traen días prolongados de vida en la tierra. Y cuando obedeces a tus padres, los honras y también honras a Dios, ya que es Él quien te da el mandato de obedecerlo. Al mismo tiempo, te estás beneficiando tú. La Biblia dice, yo Jehová soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo. Isaías capítulo 48, versículo 17. Vienen también los ingratos, que es un olvido o un desprecio de los beneficios recibidos. Son desagradecidos. Vienen los impíos, que esta es una palabra que se utiliza para nombrar a aquel, ya sea hombre o mujer, contrario o no hacedor a lo religioso, que no respeta lo sagrado. Cuidado con esto, sin afecto natural. Este ejemplo es claro. Leía un artículo de un perro que salvó a un bebé que fue arrojado a la basura. Al parecer, el perro observó cómo la madre se deshacía del pequeño y fue el perro el que fue a rescatar al pequeño en la basura. Eso es ser malo. Malo, malísimo, podríamos decir. Eso es no tener afecto natural. Esta madre desnaturalizada nos muestra lo que es no tener afecto natural. No amar a su bebé. Sin afecto natural también es que tú veas la necesidad en un hermano y tú le puedes cubrir esa necesidad y no lo hagas. Y en vez de tener compasión por esa persona, tienes lástima. Porque ya una vez te hemos presentado la diferencia entre compasión y lástima. Compasión es que tú ves a una persona necesitada y te mueves y la ayuda. Lástima es que ves que una persona necesita ayuda y solo se queda en tu palabra. Ay, qué pena me da. Qué mal está esa persona. Siento lástima por ella. Y te quedas ahí. Pero no hay una acción después. Sin afecto natural. Implacables también. Que no puede ser aplacado o calmado, que se aplique a la persona que no se aparta de su punto de vista. Calumniadores. Alguien que acusa falsamente. Intemperantes. Que no tiene moderación o proporciona a su actitud. Es una persona que trata a los demás sin templanza. Crueles. Su ambición, su falta de escrúpulos, su represión, su desprecio. Hay muchas personas así. Aborrecedores de lo bueno. Traidores. Impetuosos. Infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis capítulo 13, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Miqueas capítulo 7, versículos 2 y 3. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, y el juez juzga para recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Aquí está hablando de corrupción, de fraude.
¿Cuántos países en el mundo se han visto salpicados por el fraude? Un fraude electoral. Venezuela, Bolivia, Chile, Estados Unidos, España. Muchos países en América Latina. Aquí está hablando de esto. Personas que tienen el título de juez, de justo, entre comillas, van a recibir dinero para mentir. Dice, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Hay un montón de películas que nos ofrecen a jueces corruptos, a la policía corrupta, gobiernos corruptos. Hoy en día lo estamos viviendo en todo el mundo. No hay que extrañarse. Esto es el pan diario. Segunda de Pedro capítulo 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La humanidad se encuentra en un paralelo, podríamos decir, que le lleva a la maldad total. El hombre ama todavía la violencia. Toda clase de violencia, ¿eh? Porque puede ser verbal, física, emocional, espiritual. Hay personas que aman los deleites terrenales, la vanagloria de la vida. Aborrecen a Dios, abrazan los caminos que llevan a la autodestrucción. Cometen todo acto de depravación sexual, todo acto de injusticia. Sin embargo, Dios, en medio de este caos, de tanta violencia de toda clase, sigue alumbrando a muchas personas a tomar el camino que lleva a la salvación. La Biblia declara que la maldad y el pecado estarán al máximo en los inicios del fin. En los días de Noé, como leíamos, aquella generación era igual a esta generación que estamos teniendo hoy en día. Cosechaban, vendían, compraban, se daban en casamiento. Era una generación perversa, cruel. Había toda clase de violencia. En el mismo tiempo de Noé, Dios mismo destruyó esa generación con el diluvio. Al igual que Sodoma y Gomorra fueron también destruidas por fuego. En la generación de Sodoma y Gomorra había una depravación sexual tremenda. Y Dios declara que en los últimos días esta última generación tendría todos los componentes de las mismas generaciones de Noé con ese diluvio y de Sodoma y de Gomorra. Job capítulo 21 versículo 14. Yo cuando leo este versículo me da temor de Dios. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Zacarías capítulo 7 versículo 11. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espada y taparon sus oídos para no oír. Esta generación de los últimos días está representando el mismo panorama, al igual modo que la generación de Noé y de Sodoma y Gomorra. No quisieron nada de Dios. No quisieron nada que ver con los designios de Dios. Siguieron sus propios caminos y eso los llevó a la autodestrucción. La generación de ahora es igual o peor. Peor que la de en esos tiempos de Noé y de Sodoma y Gomorra. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? La respuesta es muy sencilla, es muy simple. Hemos dejado a Dios de lado, le hemos quitado de en medio. Se ha quitado a Dios de las aulas, de los institutos, de los colegios. Se ha quitado a Dios del trabajo, se ha quitado a Dios de la familia, se ha quitado a Dios de las relaciones. Hay una frase muy famosa que pone tú, yo y Dios, como Dios en medio. Ahora es tú y yo y ya está. Estamos quitando a Dios de todos los lugares y eso es un problema. Y ahora estamos recogiendo lo que estamos sembrando. Es tiempo de volvernos a Dios. Como dice Pablo a Timoteo, es tiempo de evitar a este tipo de personas. Porque Pablo dice esto: tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella, a estos evita.
Evita a estas personas que te van a apartar de Dios, que te van a desviar del camino de la salvación. Evítalos. Sea tu esposo, sea tu esposa, sean tus hijos, sean tus familiares, seres queridos, evítalos. Tú siendo cristiano y teniendo a lo mejor una persona incrédula en tu familia que te está todo el día diciendo, oye, deja de ir a la iglesia, deja de orar al Señor. Evita este tipo de personas. Es más, clama a Dios para que se pueda mostrar a su vida. Es un consejo de Pablo y yo creo que es el consejo que podemos dar en este día. Evita este tipo de personas, sin afecto natural, traidores, impetuosos. A veces tenemos a amigos y a hermanos que son, oye, íntimos, ¿sabes? Y sabemos que son infatuados, amadores de los deleites, sin afecto natural, calumniadores, crueles. Y seguimos con ellos y nos seguimos contaminando con sus palabras, con lo que dicen. Nos contamina su testimonio. Pablo nos dice que a estos hay que evitar. Sean amigos o sean familiares, a estos evita. Ora por ellos, por supuesto, hay que orar por ellos. Pero hay que evitarlos, porque al final se te pega. Y el carácter se nos pega por medio en el ambiente en que estamos. Si estás en un ambiente donde no se busca de Dios, tu carácter al final se va a hacer a ese ambiente y dejarás de buscar a Dios. Pero si estás en un ambiente donde la presencia de Dios reina, donde se busca a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra, oye, vas a tener un carácter forjado a través de los principios bíblicos. Ya te he dicho yo que este estudio bíblico iba a ser duro en este día. Segunda de Timoteo capítulo 3. El carácter de los hombres en los postreros días. A esto se evita, dice Pablo a Timoteo.